caso. No todas las instancias de las tareas se van a ejecutar por CSUBI. Esto es un peor caso. Imagínense, bueno, después les digo. Todas las instancias de una tarea periódica tienen el mismo vencimiento relativo. Esto sí es cierto. De I igual a T. Esto no. Todas las tareas en S son independientes. No hay ni presencia ni recursos compartidos. Vamos a empezar suponiendo esto, es más compleja la cosa. Las implícitas. Ninguna tarea puede suspenderse por sí misma, por ejemplo, durante operaciones de entrada-salida. Todas las tareas se activan tan pronto como arriban y todas las operaciones del kernel se realizan en tiempo cero. Tiempo cero. No. El kernel lleva tiempo. Lo que digo es, cuando digo que el kernel se toma tiempo cero, es porque el tiempo del kernel se lo voy a asignar a la tarea. Alguien me preguntaba en el PREC cómo era cómo ejecutaba el proceso del sistema operativo, cómo despachaba. Eso es porque uno pone un timer tick, ¿no? Pone un reloj de tiempo real que interrumpe periódicamente. Es la única interrupción que me queda viva en el sistema, que es que me marca el paso del tiempo. Cada interrupción del timer tick entra el kernel y hace cosas. Ordena la cola de actividades, de tareas activas, despacha una tarea o desaloja una tarea, actualiza los semáforos, hace lo que tenga que hacer en ese instante. Eso consume un tiempo, no es cero. Pero ¿qué puedo decir yo? Que ese tiempo que consume el kernel se lo asigno a la siguiente tarea que se va a ejecutar. ¿Está bien? Entonces, es una licencia para decir que no voy a empezar a considerar al kernel como la tarea n+1 del sistema. No. Tiene tiempo de ejecución cero. Bueno, con las suposiciones anteriores, la descripción del sistema es dada por la fase, el periodo y el vencimiento, y el tiempo de computación. El vencimiento coincide con el periodo para las tareas 1, 2 hasta n. Y los vencimientos absolutos están dados en función del tiempo de release más el periodo. Ahora, si todas las tareas son periódicas, el sistema es periódico en sí mismo. Entonces defino al hiperperíodo como el mínimo común múltiplo entre todos los períodos del sistema. Y acá es donde el diseñador de un sistema de tiempo real puede ser inteligente. ¿Por qué? Porque si una tarea si los periodos de las tareas son, imagínense, 7, 11, 13, 17, 23, 47 y no sé, 51. ¿Dónde me queda el hiperperíodo? Se me fue al diablo, ¿no? Entonces, capaz que me conviene que la de 7 sea 8 o 6, la de 11 sea 10 o 12, la de 17 sea 18 o 16, y acomode los periodos para que la repetición del sistema sea una cosa razonable. El tiempo de respuesta de una instancia entonces es entre el tiempo de finalización y el tiempo del release. El tiempo de respuesta de una tarea es el máximo entre los tiempos de respuesta de las instancias. Con estas condiciones, el instante crítico sucede, es el instante de activación que produce el tiempo de respuesta más largo de una instancia de una tarea. Y se prueba que para un sistema de tareas periódicas e independientes, la peor condición se da cuando todas las tareas se activan simultáneamente.
La zona de tiempo crítico es el intervalo de tiempo que hay entre el instante crítico de una tarea y el tiempo de respuesta de esa tarea. Hay un jitter que está dado por los tiempos de inicio de la tarea. Ustedes acuérdense que dijimos que tiempo real era cumplir el vencimiento. ¿Está bien? Bueno. ¿Hay trenes en Arequipa? ¿Tren? ¿Sí? ¿Y anda horario? No. Ah, no es para personas. Pero vieron, en Europa vos vas a una estación y el tren pasa a las 17:37. Uno dice, estúpido, ¿por qué 17:37? Debe ser 17:40. Llega a 17:40 y se fue. Porque el tren va de estación en estación. Llega a 17:37 y se va a 17:38. Está 1 minuto parado y sigue. Yo a la estación de tren, para tomar el tren de las 17:37, ¿a qué hora tengo que llegar? 17:36 con 59 segundos. ¿Está bien? Llego y me subo al tren. Perfecto. Y si llegué 17:30, espero 6 minutos. Es decir, que llegar antes está bien. Llegué antes del vencimiento. Pero no me agrega nada. Lo que tengo que hacer es llegar en el vencimiento. Ahora, cuando yo tengo la ejecución de una tarea, puede que la tarea se ejecute bien antes del vencimiento. Justo. Y si es periódica, imagínense que es periódica, ¿no? Que va a intervalos regulares de tiempo. Entonces, en una instancia, se ejecuta apenas llega. Acá. Y en la siguiente instancia, se ejecuta justo antes del vencimiento. ¿Cuánto tiempo pasó entre que ejecuté la primera instancia y que ejecuté la segunda? Casi 2. Bueno, tengo un jitter en la ejecución de una tarea. Ese jitter que tengo ahí, porque a veces se ejecuta al principio, a veces se ejecuta al medio, a veces se ejecuta al final, va a depender de la planificación. Puede que no me moleste, pero puede, por ejemplo, que si es una aplicación de audio, ese jitter que me aparece me hace un ruido en frecuencia, que no es justa, la frecuencia de reproducción no es exacta, es periódica, pero no tiene frecuencia fija. A veces va un poquito más rápido, a veces va un poquito más lento. A eso se refiere el jitter. ¿Me entendieron? El factor de utilización es la relación que hay entre el tiempo de cómputo y el periodo de la tarea. Entonces, una tarea puede requerir el 10% del procesador. Utilizar al procesador al 10%. La suma de los factores de utilización individuales de las tareas me da el factor de utilización del sistema. Idealmente, que quisiera que el factor de utilización fuera 1, es decir, que tuviera utilización plena del procesador. Hay lo que se denomina cota máxima o upper bound, cota máxima, es el máximo factor de utilización que puede alcanzar un conjunto de tareas S con un algoritmo de planificación dado A. Es decir, yo hago una regla de planificación y me fijo qué factor de utilización, solamente el factor de utilización me garantiza que el sistema es factible, que ninguna tarea pierde vencimiento. La cota mínima es el mínimo factor de utilización sobre todos los conjuntos de tareas que utilizan al máximo el procesador. Entonces, un loop establece la condición suficiente de planificabilidad para que el algoritmo funcione.
A ver, suficiente no quiere decir necesaria. Puede que haya un algoritmo que tenga un factor de utilización, que haya un sistema de tareas que tenga un factor de utilización más alto que este y que sea planificable. Porque no es necesario que cumpla esto. Es suficiente que lo cumpla para que yo diga que es planificable. Bueno. Planificación por línea de tiempo. Si yo tengo una secuencia, el sistema es periódico, las tareas son periódicas, yo puedo hacer lo que se llama un ejecutivo cíclico. Entonces digo, ejecuto la 1, la 2, la 3, la 1, la 2, la 3, la 1, la 2, la 3. Mi ejecutivo cíclico. Cumple los vencimientos y anda bárbaro. ¿Qué pasa si la 1, en vez de ocupar 3 ranuras, ocupa 1? Nada, quedan 2 libres y después sigue la 2. El ejecutivo cíclico siempre hace lo mismo. En este caso, cada tarea tiene un instante de activación y ejecución específico. Y no hay posibilidades de modificar la planificación durante la ejecución. Bueno, lo que les había dicho antes, el instante crítico de una tarea se produce cuando se activa junto a todas las tareas de prioridad igual o mayor. Si todas las tareas de un sistema son planificables antes de su vencimiento, luego de ser activadas en su instante crítico, entonces el conjunto de tareas será planificable en cualquier otra situación. Se prueba que el instante crítico es cuando todas son generadas simultáneamente. Entonces, si yo puedo andar hasta el primer vencimiento de todas las tareas en el instante crítico y ninguna pierde un vencimiento, entonces de ahí en más el sistema va a andar fenómeno. No voy a perder vencimientos. Algunos algoritmos de planificación para sistemas de tareas periódicas. Rueda cíclica justa. ¿Saben lo que es rueda cíclica justa? Es una rueda. Si son ustedes 4 las tareas que se van a ejecutar, ¿tu nombre es? César. ¿Juan? ¿Juan José? César, Juan, Juan José, Luis. César, Juan, Juan José, Luis. Una vez cada uno. Esa es la rueda. ¿Qué pasa si César no está listo? Entonces tengo que pasar a Juan. Y Juan no está listo. Entonces paso a Juan José. Ahora la máxima prioridad la tiene Juan José. ¿Y quién, apenas termine de ejecutarse Juan José, quién quedó con la mínima prioridad? Juan José, porque el que le sigue es Luis, que pasa a tener la máxima prioridad. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que una tarea se active apenas le pasó el turno. ¿Está bien? Entonces, Juan se activa apenas le pasó. O sea, yo le pregunté, Juan, ¿estás listo? Y Juan dijo, no estoy activo. O sea, entonces le doy el turno a Juan José. Y apenas le doy el turno a Juan José, Juan se activa. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que esperar que se ejecute Juan José, que se ejecute Luis, que se ejecute César y después recién se va a ejecutar Juan. Entonces, la sumatoria de todos los tiempos de ejecución tiene que ser menor que el periodo más chico del sistema, porque además Juan tenía justo el periodo más chiquito, pero se va a tener que bancar, va a tener que soportar que se ejecuten todas las tareas completas y que sea antes del menor periodo. Pero es fácil
verificar si un sistema por rueda cíclica justa es planificable o no, porque yo sumo los tiempos de ejecución de todas y me fijo el menor periodo. Si cumple, listo. Periodos monotónicos crecientes, esto es que yo le voy dando la prioridad a la tarea a medida que aumenta el periodo. Es decir, la tarea que tiene la frecuencia más alta o el periodo más chico es la tarea de máxima prioridad. Y la tarea que tiene el periodo más largo o la frecuencia más baja es la tarea que tiene mínima prioridad. Si hay dos tareas activas, ejecuto la tarea de mayor prioridad. Si hay n tareas activas, ejecuto la tarea de mayor prioridad. ¿Qué pasa? Eso es prioridades fijas, asignadas por periodos monotónicos crecientes. En el año 73, Liu y Leyland demostraron que esta asignación de prioridades era óptima. ¿Por qué era óptima? Porque dijeron, si un sistema con prioridades fijas no es planificable, si esas prioridades las asigné con periodos monotónicos crecientes, no hay ningún otro criterio de asignación de prioridades que haga que ese sistema sea planificable. ¿Me entienden? Ese es el criterio de optimalidad. Si es planificable por prioridades fijas, es planificable por periodos monotónicos crecientes. Si no es planificable por periodos monotónicos crecientes, no hay ninguna asignación de prioridades fijas que lo haga planificable. Además, estas cosas de la vida, la NASA, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, dijo que ellos iban a adoptar como mecanismo de prioridades a periodos monotónicos crecientes. Y se acuerdan que hace mucho tiempo todas las aplicaciones de tiempo real eran críticas, espaciales, nucleares, militares. ¿Y quién era el mayor comprador? El sistema de defensa de los Estados Unidos. O sea, si ellos te dicen que nosotros vamos a trabajar con prioridades monotónicas, con periodos monotónicos crecientes, ¿qué hizo todo el mundo? Se puso a estudiar periodos monotónicos crecientes, porque era el cliente demandaba eso. Entonces, Liu y Leyland demostraron que un sistema con periodos monotónicos crecientes tiene una condición suficiente si el factor de utilización es menor que n por 2 a la 1 sobre n menos 1. Y esto, bueno, lo dejo, el cálculo, después yo le voy a dar a la organización para que pueda colgar en algún sitio las transparencias y ustedes lo ven. Pero si nos detenemos en cada detalle, no vamos a llegar a ver el final, que era lo más interesante. Dejo la demostración esta y veamos qué es lo que nos está diciendo que este cálculo cambia. Si ustedes ponen 2 tareas, 3 tareas, 4 tareas, 5 tareas, a medida que n tiende a infinito, este tiende al logaritmo natural de 2, que es 0,69. Lo que les dice es que si utilizan prioridades fijas o periodos monotónicos crecientes como prioridades fijas, y el sistema tiene un factor de utilización menor a 0,69 en general, para cada número de tareas ese número es un poquito más alto, el sistema es planificable. Y si no es menor a 0,69 el factor de utilización, no sé. Tengo que verificar. Durante años hubo gente tratando de mejorar la cota de Liu y Leyland y encontraban, la mejoraron. No es 0,69, es 0,70, 0,1. Y así.
Y escribían trabajos y trabajos y trabajos con eso. Por ahí, alrededor del año 2002, 2003, 2004, surge una cota, que es la cota hiperbólica, que la publican unos italianos, que mejora bastante la cota de Lewis y Leyland, porque dice que el producto desde I igual a 1 hasta n de U sub I más 1 tiene que ser menor o igual a 2. Si no hacemos eso para tener una condición necesaria y suficiente, esto es un análisis estricto, seguro, yo tengo que resolver esta ecuación de recurrencia. Es una ecuación que lleva mucho tiempo. Tiene una complejidad que depende del número de tareas y del número y del periodo de la tarea. Es bastante compleja. Y básicamente lo que va haciendo, esta es una función techo. ¿Saben cómo funciona la función techo? Es el entero mayor a la fracción que tengas, ¿no? Entonces, si esta cuenta da 1,5, es 2. Si da 3,5, es 4. Y en esencia lo que provoca esta función techo son saltos, ¿no? Porque cada vez fíjense que estoy dividiendo por el periodo de la tarea, cada vez que pasa un periodo de una tarea, se me multiplica la cantidad de cómputo que necesito hacer por C sub j, que es su tiempo de cómputo. Entonces tengo que encontrar el menor t que resuelva esta ecuación, pero el t lo tengo acá y lo tengo ahí. Entonces es una ecuación recurrente. No lo puedo despejar. Tengo que ir probando número por número. Hay maneras de acelerarlo, pero si no tengo que arrancar con t igual a 1, ¿no? Y verificar. Y así. En realidad se puede acelerar y se va saltando de número en número. Pero es bastante tedioso. Si no uso menor tiempo al vencimiento, periodos monotónicos presentes, puedo usar menor tiempo al vencimiento o earliest deadline first. Y en este caso, también en el 73, en el mismo artículo, Liu y Leyland probaron que un sistema de tareas periódicas independientes era planificable por EDF si el factor de utilización era menor o igual a 1. Lo cual es bastante lógico, ¿no? Porque nadie puede dar más de lo que tiene. O sea, si el factor de utilización me da 1,5, ya sé que no voy a cumplir algún vencimiento. Si me da menor que 1 y utilizo EDF, entonces sé que voy a cumplir el vencimiento de todas las tareas. Esta condición es, además, probaron que EDF resultaba óptimo entre todos los algoritmos. ¿Por qué? Porque si un sistema de tiempo real de tareas periódicas e independientes y apropiables, es decir, que las podía desalojar, no era planificable por EDF, no era planificable por ningún otro algoritmo de planificación. ¿Se entiende el criterio de optimalidad? Como el de periodos monotónicos presentes. Igual, pero más fuerte. ¿Qué pasa si los vencimientos son menores a los periodos? Tengo que planificar por vencimientos monotónicos crecientes. Y ahí la condición es un poquito más... voy a poner el buzo que tengo frío. La condición es un poco más difícil. Lo hace más complejo al sistema.
no más complejo, lo hace más duro, más difícil de cumplir la condición suficiente. Entonces es mejor hacer el análisis del tiempo de respuesta con la función iterativa, con la función recurrente. Después introdujeron otro modo, que es el análisis de la demanda. Básicamente yo agarro un intervalo de tiempo cualquiera y me fijo antes de empezar ese intervalo de tiempo cuál es la carga de trabajo pendiente y cuál es la carga de trabajo generada en ese intervalo de tiempo, y me fijo si es menor eso que el tiempo disponible para ejecutarla. Si es menor, estoy bien. Si es mayor, estoy mal, porque no voy a poder terminar a tiempo. Entonces, si sumo todas las demandas individuales de todas las tareas, me tengo que fijar que esa demanda sea menor o igual que la cantidad de tiempo disponible para ejecutarla. Es otro modo de ver las mismas condiciones de planificación. Es decir, en cada caso tengo que estar seguro de que el tiempo disponible en el procesador alcanza para ejecutar todas las tareas que estoy pidiendo. Entonces podemos desarrollar una función de demanda. Bueno, voy pasando porque ya les digo, si no, no vamos a llegar. Chan chan, acceso a recursos compartidos. ¿Se acuerdan que decíamos? Tengo el tiempo de ejecución, pero ¿y si me bloquea una tarea, qué hago? Si me quedo acá esperando. Entonces vamos a ver cómo controlamos ese acceso a recursos compartidos. Se controla por medio de dos operaciones que se llaman wait y signal. Vamos a decir, y acá el concepto cambia un poquito de los libros de sistemas operativos que quizás ustedes vieron en la carrera, como el sistema operativo de Tannenbaum o alguno de esos, donde bloqueo es cuando una tarea se queda esperando por un recurso, está bloqueada porque no se está ejecutando. Nosotros vamos a decir que se bloquea, vamos a extender un poquito la definición, solamente si el recurso está tomado por una tarea de menor prioridad. Porque como el planificador despacha por prioridad, si una tarea quiere acceder a un recurso y lo está usando una tarea de mayor prioridad, ¿cuál es su problema? ¿El recurso o la tarea de mayor prioridad? La tarea de mayor prioridad, ¿verdad? Y si no hubieran tenido un recurso compartido, la tarea de mayor prioridad también evitaba la ejecución de la tarea de menor prioridad. O sea que esa tarea no está bloqueada, está esperando que termine la de mayor prioridad. En los libros del sistema operativo, como todas las tareas tienen la misma prioridad, si hay un recurso compartido no puedo acceder porque estoy bloqueado. Acá no. Voy a considerar el bloqueo solamente cuando una tarea de menor prioridad está ejecutándose. Y decimos que hay inversión de prioridad cuando una tarea de menor prioridad se ejecuta en lugar de una de más alta prioridad. Entonces, ¿cómo son los protocolos de contención? Sin apropiación, prioridades heredadas, protocolo techo y Stack Resource Policy. ¿Cuál es el objetivo de un protocolo de contención en recursos? Evitar el tiempo de bloqueo, minimizarlo. Y por supuesto tratar de que no haya inversiones de prioridad. Porque si yo fijé prioridades es porque quiero que la tarea de mayor prioridad se ejecute antes que la tarea de menor prioridad. Entonces, BI es el tiempo máximo que una tarea TAU-SUBI puede estar bloqueada. Z y K es la sección crítica de la tarea I protegida por el semáforo SK. Z
Z y K mayúscula es la sección crítica más larga protegida por el semáforo SK. Delta y K es la duración de la sección crítica. Z y H está contenida en Z y K, indica eso, que Z y H está completamente contenida en Z y K, que me quedó afuera del subíndice. Bueno, después tenemos el conjunto de semáforos utilizados por la tarea Tau sub I. Tau sub IJ es el conjunto de semáforos que pueden bloquear a Tau sub I y que son utilizados por tareas de menor prioridad como Tau sub J. Gamma IJ es el conjunto de tareas de secciones críticas más largas que pueden bloquear a Tau sub I, accedidas por la tarea de menor prioridad a Tau sub J. Bueno, una serie de cosas. Sin apropiación. Este es un protocolo non-preemptive. Acá, ¿qué sucede? Una tarea viene ejecutándose. Toma un recurso, cualquiera. Como tomó el recurso, cambia de prioridad. ¿A cuál? A la máxima. Nadie la va a interrumpir. ¿Por qué? Porque tiene la máxima prioridad. A partir de ese momento tiene para ejecutarse hasta que libere el recurso. Va a tener la máxima prioridad. Entonces, ¿cómo calculo el bloqueo? Bueno, el bloqueo es para todas las tareas, porque en el momento que una tarea, pónganse, era la última, la menos importante, y usa un recurso compartido con la anteúltima menos importante, pero en el momento que toma el recurso, pasa a ejecutarse con prioridad máxima, prioridad 0. Entonces, el bloqueo lo sufre la tarea 1, la tarea 2, lo sufren todas las tareas del sistema, porque esa que era la última, el fondo del tarro, ahí, la que nadie le prestaba atención, agarró un recurso y se ejecuta a máxima prioridad. Entonces, el bloqueo va para todas las tareas. Como eso era bravo, porque molesta a todo el conjunto de tareas, dijeron, no, en realidad hagamos que solamente suba su prioridad a la máxima prioridad que utiliza ese recurso. Entonces, si la tarea del fondo comparte un recurso con la anteúltima en prioridad, cuando toma el recurso, eleva la prioridad hasta la de la anteúltima. Entonces solamente molesta a la anteúltima. ¿Está bien? Entonces hay ahí una serie de pasos en las cuales yo tengo que definir los semáforos protegidos que protegen a los recursos compartidos. ¿Cómo funciona el semáforo? La tarea llega y dice, bueno, yo ahora voy a ejecutar una sección crítica utilizando el recurso K. El recurso H, lo que fuera. Ese recurso tiene un flag, una bandera, un semáforo, que está en 0 o en 1. Si está en 1 está tomado, si está en 0 está libre. ¿Cómo sabe la tarea si está tomado el recurso o no? Pregunta, ¿cuánto vale el semáforo? ¿0 o 1? 0. Ah, bueno, lo pongo en 1 y empiezo a ejecutarme. ¿Quién es la única tarea que puede cambiar el valor del semáforo de vuelta a 0? La que lo puso en 1. Entonces, si yo al semáforo le asocio la prioridad de la tarea de más alta prioridad que lo utiliza, cuando cualquier tarea que llega dice, ¿está en 0 el recurso? Sí, lo pongo en 1. ¿Con qué prioridad me ejecuto? Con la del semáforo, que está ahí asociado. ¿Se entiende? De esa manera lo resolvemos. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular cuál es el máximo, la sección crítica más larga que utiliza ese recurso y que bloquea las tareas a partir de ese nivel de prioridad para abajo. Al tiempo de cómputo de cada una de esas tareas que quedan abajo le tengo que sumar el tiempo de bloqueo. Porque en el peor caso lo que puede pasar es que la tarea necesite
su propio C, su propio tiempo de cálculo, más el bloqueo que le provoca una tarea de menor prioridad. Después existe el protocolo de prioridades heredadas. Las tareas se planifican en base a sus prioridades y tareas de igual prioridad se ejecutan por el primero que llega, el primero que se ejecuta. Ahora, cuando una tarea ingresa a la sección crítica ZK, el recurso RK ya está tomado por la tarea de menor prioridad, tau sub j. No puede. Entonces tau sub i se bloquea. De otro modo, tau sub i hubiera tomado el recurso. Ahora, en el momento que tau sub i es bloqueada en un semáforo, dice, mi prioridad se la heredo, se la paso a la tarea que estaba ejecutando había tomado ese recurso. Con lo cual, la tarea que estaba en el recurso hereda la prioridad de la tarea bloqueada. De este modo, tau sub j ejecuta el resto de la sección crítica con la prioridad de tau sub i. Ahora, cuando tau sub j termina, libera el recurso y vuelve a la prioridad normal que tenía. ¿Qué es lo que pasa? La herencia de prioridad es transitiva. Esto significa que si tau sub 3 bloquea a tau sub 2 y esta bloquea a tau sub 1, entonces tau sub 3 hereda la prioridad de tau sub 1 a través de tau sub 2. Y este algoritmo de contención es bastante... Uno lo mira y parece bien, y no es muy bueno. A ver si llego a los dibujos, porque si esto lo saqué de otro lugar, y me parece que no llego. No. Qué lástima que no tengo el dibujito, no me di cuenta. Ahora, imagínense esta situación. Teníamos a César, a Juan José y a Luis, ¿verdad? Entonces, César ahora tiene la prioridad más baja, Juan la del medio, Juan José y César. César tiene la prioridad más alta. Luis, perdón. Entonces, resulta que Luis y César comparten un recurso. ¿Sí? A ver si estoy haciéndolo bien. Entonces, Luis empieza a ejecutarse, toma el recurso. Llega César. No, César empieza a ejecutarse y toma el recurso. Llega Luis, dice, voy a tomar el recurso, uy, no lo tengo. No lo tengo. Entonces, le pasa la prioridad a César. Y César ahora se ejecuta con la prioridad de Luis, más alta. En el camino, Juan y Juan José llegaron y quieren ejecutarse. Y no pueden ejecutarse porque tienen que esperar a que Luis, a que César, que tiene la prioridad más alta, en este momento, porque la heredó de Luis, termine su ejecución. ¿Está bien?
Y eso anda bastante bien. ¿Sí? Ahora resulta que César tiene dos recursos, el recurso 1 y el recurso 2, que los comparte también con Luis, pero Luis accede al recurso 2 y al recurso 1. Entonces, llegó César, empezó a ejecutarse, toma el recurso 1 y está ejecutándose. Cuando llega Luis, lo interrumpe, empieza a ejecutarse. Cuando toma el recurso 2, no pasa nada. Sigue ejecutándose en el recurso 2 y cuando llega al recurso 1, descubre que se lo tomó César. Entonces le dice: César, ejecutate con prioridad máxima y termina rápido que necesito el recurso 1. César, fenómeno, toma la prioridad de Luis y se ejecuta. Ejecuta el recurso 1 y quiere tomar el recurso 2, pero lo tiene Luis. Entonces dice: Luis, liberame el recurso 2 que lo necesito. Y Luis le dice: no, yo necesito el 1, que lo tenés vos, liberalo. No, y se matan. Porque uno necesita. ¿Se dan cuenta de lo que pasa? Están bien anidadas las secciones críticas, ¿no? La R1 engloba la R2, en el caso de César. En el caso de Luis, la cosa viene al revés. La R2 engloba la R1. Y no ejecutan ninguno de los dos. Se produjo un abrazo mortal, pierden los vencimientos, el sistema se arruina. La prioridad heredada andaba bien, pero no me sirvió. No me sirvió. Entonces, aparecen además algunos problemas. Dejemos el abrazo mortal. César y Luis otra vez compartían nada más que el recurso 1. Juan y Juan José se ven perjudicados por esa política, porque César se ejecutaba, tomó el recurso 1, llega Luis, lo interrumpe, empieza a ejecutarse, va a tomar el recurso 1 y dice: no, lo tiene César. Le paso la prioridad a César para que se ejecute con máxima prioridad. ¿Y quién paga el pato? Juan y Juan José. El Juan y Juan José tienen más prioridad que César. Y no pueden ejecutarse porque César heredó la prioridad de Luis. Entonces, tienen un bloqueo directo y un bloqueo que viene porque te empujé de prioridad para abajo. ¿Me entienden? Bueno, entonces, el cálculo ahí es bastante complicado. Entonces, el protocolo de Inheritance Priority, de prioridades heredadas, no soluciona ni el bloqueo en cadena ni los abrazos mortales. ¿Por qué? Porque además esa misma situación, aunque yo la resuelva en el caso del recurso 1, podría pasar que antes Juan empezó a ejecutarse, o sea, ejecutaba César, tomó el recurso 1, llegó Juan, se ejecuta, toma el recurso 2. Llega Luis, quiere tomar el recurso 1, no puede.
le eleva la prioridad a César para que se ejecute. Entonces César termina con el recurso 1. Ahora Luis puede seguir ejecutándose. Sigue Luis, toma el recurso 1, termina. Y quiere tomar el recurso 2, y el recurso 2 lo tiene Juan. Entonces ahora le tiene que dar la prioridad a Juan, para que suba su 1. Y así le puede pasar con cada uno de los recursos compartidos que tenga, con todas las tareas de más baja prioridad. Es decir, él es la de máxima prioridad y tiene que esperar a que todos los nabos que están debajo terminen de usar sus recursos compartidos. ¿Está bien? Entonces, tiene un problema serio de bloqueo. Entonces, para arreglar esto, apareció el protocolo techo. Y el protocolo techo es más complicado que prioridades heredadas. Pero básicamente dice que una tarea no puede empezar a ejecutarse si su prioridad no es más alta que la prioridad del semáforo más alto que esté tomado en ese momento. Entonces, ¿qué pasa con el abrazo mortal? Otra vez lo tenemos allí a César y Luis peleándose por R1 y R2 y R2 y R1. Cuando César llega, toma el recurso 1, la prioridad que adquiere es la prioridad del semáforo, es la prioridad techo del semáforo, la prioridad más alta del semáforo. ¿Cuál es? La de Luis. Ahora, para que Luis pueda tomar un recurso cualquiera, tiene que tener prioridad más alta que la prioridad más alta del semáforo tomado. ¿Cuál es la prioridad del semáforo más alto tomado? Es la prioridad de Luis. ¿Luis tiene más prioridad que sí? No. Tiene igual. Como tiene igual, no puede entrar. Cuando él quiere tomar R2, no puede. Lo bloquea antes de empezar R2. Se ejecuta hasta que quiere tomar R2. Cuando quiere tomar R2, no puede, porque su prioridad no es más alta que la prioridad del techo del sistema. No es más alta que la prioridad del recurso tomado más alto. Está asociado a sí mismo. Entonces tiene que esperar a que César ejecute. Va a ejecutar R1, R2, libera R2, libera R1, y cuando libera R1, ahí recién César puede tomar R2, el Luis puede tomar R2, R1, liberar R1, liberar R2. Pero con este mecanismo tampoco tiene el bloqueo encadenado, porque César había tomado R1 y llegó Juan, que comparte R3 con Luis. Pero ¿cuál es la prioridad más alta del sistema tomada? La de Luis, la máxima. Entonces Juan no puede ejecutarse. Es bloqueado por César. Él no puede ejecutarse, pues su prioridad no es más alta que la prioridad del semáforo más alto tomado. Entonces no hay bloqueo en cadena, porque ¿qué va a pasar? Apenas Luis logre ejecutar, va a ejecutarse R1, R2, R3, nadie más lo va a bloquear. Una vez que él se haga dueño del procesador, va a correr hasta el final, sin necesidad de ser bloqueado en cada uno de los recursos que comparte con cada una de las tareas de menor prioridad. Entonces, lo que nos dice el protocolo techo con todas sus reglas y demás es que no hay abrazos mortales, no hay bloqueos en cadena y no hay bloqueos a través de otras tareas. Con lo cual, el peor caso que puede tener una tarea es
la sección crítica más larga que pueda bloquearlo a él de forma directa. Luis, en su planificación, deberá Juan me puede bloquear 2 unidades y César me puede bloquear 5 unidades. ¿Cuál es su B? ¿Cuál es su tiempo de bloqueo? 5. No es 5 más 2, más 3, más 4, más bloquear. No, 5. Ya está. El único que me va a bloquear es por la sección crítica más larga que pueda tener. No tengo abrazo mortal y no tengo bloqueo en cadena. Y entonces soluciono en gran medida, lo hago manejable. En el cálculo de la planificabilidad, en esta a ver dónde estaba. En esta ecuación yo voy a tener que poner C sub I más B sub I. Más la carga de trabajo que representan las tareas de prioridad más alta. Pero es B sub I, es el bloqueo de la sección crítica más larga. Pero con eso resuelvo el asunto. El kernel va a tener que implementar el protocolo techo. El protocolo techo funciona muy bien y funciona en prioridades fijas. Entonces, a este señor, Baker, que trabajaba en la Universidad de Boca Ratón, ahí en la Florida, la NASA le viene a proponer, es muy interesante cuando uno lee el artículo, el problema de los microcontroladores en los satélites, en las aplicaciones espaciales. Porque ahí, ¿qué pasa? La memoria es poca. No es la PC con 4 GB. Tenemos poca memoria. Y entonces, si cada tarea tiene su stack, tiene su pila para trabajar, yo tengo que reservar una pila para cada uno de los threads, para cada uno de los procesos que tengo en el sistema. ¿Podré usar una sola pila en lugar de una pila para cada proceso? Ese fue el planteo. ¿Hay un modo de que yo unifique en un único espacio de pila a todas las tareas que se ejecutan dentro de mi sistema? Sí, bueno, pero esa pila es un recurso compartido. No puedo tener, no puede ejecutarse la tarea 1, guardar cosas en la pila y después que venga la 2 y me vacíe la pila, porque perdí la coherencia, no sé dónde están los datos. Solamente una tarea puede acceder a la pila en esas condiciones. Y entonces diseñó lo que se llama el Stack Resource Policy, que básicamente es como el protocolo techo, pero difiere en el momento en que la tarea es bloqueada. En el protocolo techo, la tarea es bloqueada en el momento que llega al recurso compartido. Mientras que en el SRP, en este otro protocolo, la tarea no empieza a ejecutarse si no tiene disponibles todos los recursos que va a necesitar, entre ellos la pila. Y mientras el protocolo techo funciona para prioridades fijas, el SRP, funciona para prioridades dinámicas o para menor tiempo al vencimiento. Algunas cosas mejores que tiene es que la cantidad de preemptions, la cantidad de desalojos que ofrece, que genera el SRP, es menor que la cantidad de desalojos que genera el protocolo techo. ¿Y eso en qué nos beneficia? Bueno, en el mundo ideal, en el cual la ejecución del kernel es 0,
y el costo de desalojar o cargar o sacar una tarea del procesador es nulo, nada. En el mundo real, donde cada vez que interrumpimos, generamos un lío bárbaro sobre los registros, la caché, la memoria y toda la mar en coche, evitar las interrupciones, evitar desalojos innecesarios es mejor. Bueno, lo dejo porque acá tenemos lo que les decía hoy, las condiciones de factibilidad, ¿no? Entonces, para el protocolo techo, C sub i más B sub i más la función de trabajo esta recurrente. Entonces, si verificamos para cada tarea que el menor t que satisface esta ecuación de recurrencia funciona, aún con el B sub i, que es el peor caso de bloqueo, el sistema va a ser planificable. Y en menor tiempo al vencimiento, earliest deadline first, con el Stack Resource Policy, lo que tenemos que verificar es que el factor de utilización de todas las C sub i sobre D sub i más el peor tiempo de bloqueo sobre la tarea, sobre el D sub k, nos va a dar menor o igual a 1. ¿Ves? Donde B sub k siempre es la duración de la máxima sección crítica que puede bloquear a la tarea K. Si esto lo verificamos para todas las tareas en el sistema es planificable. Bueno, esto era una pila por proceso 2. Bueno, nos va quedando poco tiempo, 45 minutos, pero vamos a tratar de llegar. Porque yo les dije que íbamos a hablar de planificación multicore. Pero ya vimos que la planificación en un solo procesador era complicada. Bueno, vimos un poquito de multicore, porque vimos que si agregábamos procesadores, ¿qué nos pasaba? No siempre mejorábamos, a veces íbamos para atrás. Entonces, cuando hablamos de planificación multicore, el problema es, como ya vimos, muy complejo. ¿Por qué? Tenemos dos cuestiones. Una, bueno, está mal acá escrito, es si la asignación de prioridades va a ser dinámicas o estática. Dinámica, menor tiempo al vencimiento. Estática, prioridades fijas. La tarea tiene una prioridad y la tiene para toda la vida. Y después tenemos un problema de asignación de tareas a procesadores. En ese caso podemos tener un planificador global, es decir, tenemos la cola de listas de tareas activas y el conjunto de procesadores. El planificador agarra y dice, bueno, a ver la cola de activas. Esta al procesador 1, esta al procesador 2, esta al procesador 3, esta al procesador 4. Uy, terminó esta, listo, la saco, ¿cuál sigue? Esta otra. La pongo al procesador 4 que acaba de terminar. Se libera el procesador 2, ¿qué agarro? Bueno, pongo esta en el procesador 2. Una sola cola, un planificador global que mira a todos los procesadores en simultáneo. O, digo, tengo todas estas tareas. ¿Qué hacemos? Bueno, la 1, la 2, la 3 y la 4 vamos a hacer distinto. La 1, la 5, la 7 y la 9 la ejecuto en el procesador A. La 2, la 4, la 6 y la 8 la ejecuto en el procesador B. ¿Qué algoritmo de planificación utilizo en el procesador A y en el procesador B? No sé, pongo un planificador local. En el A va a ejecutar la 1, la 3, la 5 y la 7, la 9 me parece que había dicho, y en el B, la 2, la 4, la 6 y la 8. Ahora, si el planificador es global y apropiativo,
¿no? Interrumpo. Entonces yo había puesto a ejecutar la tarea 1 en el procesador A, la tarea 2 en el procesador B. Tengo 2 nada más. Y llega la tarea 3, con más prioridad que la tarea 2. Entonces, desalojo la 2, ejecuto la 3 en el procesador B. Después, la 1 termina. Agarro la 2 y la ejecuto en el procesador A. Uy, pero la tarea 2 había empezado a ejecutarse en el procesador B. Después la desalojé y ahora se ejecuta en el procesador A. Entonces, la tarea 2 técnicamente migró del procesador B al procesador A. Entonces, cuando tengo un planificador global, tengo migración de tareas. Cuando tengo planificadores locales, tengo una asignación estática de las tareas a los procesadores. Se prueba que no hay algoritmos online para trabajos arbitrarios, a menos que todos tengan el mismo vencimiento relativo. Y esto lo probó Hong en el 88. Que no hay algoritmos, y acá faltó la palabra óptimos, en línea para trabajos arbitrarios, a menos que todos tengan el mismo vencimiento relativo. Tengo un conjunto de trabajos, de tareas. Si todos tienen vencimientos distintos, no voy a encontrar un algoritmo óptimo que asigne las tareas de manera dinámica, online, a todos los procesadores. Lo anterior, dice Dertosus en el 89, es válido aún cuando no se conozcan los tiempos de ejecución con precisión. Y Fisher, en el 2007, escribió una tesis muy linda donde demuestra que no hay algoritmos óptimos online para conjuntos de tareas con vencimientos arbitrarios. Es decir, que cuando tenemos planificación multicore con un conjunto de tareas arbitrarios, con vencimientos, ¿verdad? No tenemos un earliest deadline first o un periodo monotónico. No lo tenemos. Tenemos que hacer algo distinto. ¿Qué pasa con los planificadores locales? Se asignan las tareas a los procesadores de manera estática. Cada procesador sigue un algoritmo de planificación que puede ser distinto incluso en cada uno de los cores. El problema es NP completo, similar al bin packing. A ver, tengo 2 procesadores, 3 tareas. ¿Sí? 2 procesadores, 3 tareas. Miren qué pavada. La tarea 1 tiene factor de utilización 0,6. La tarea 2 tiene factor de utilización 0,6. La tarea 3 tiene factor de utilización 0,5. ¿Hay algún modo de distribuir las 3 tareas en los 2 procesadores y que cumplan sus vencimientos? Son planificadores locales. Menor tiempo de vencimiento tenía que la cota era menor o igual que 1, el factor de utilización. Entonces, la tarea 1, 0,6, la tarea 3, 0,5. 0,6 más 0,5, 1 con 1. No va. Bueno, juntemos la tarea 1 y la tarea 2. 0,6 más 0,6, 1 con 2. No. Junto la 2 con la 3. 0,6 más 0,5, otra vez 1 con 1. No hay modo. Y si agarrara la tarea 3 y la partiera, hiciera un poquito en el procesador 1 y un poquito en el procesador 2, y sí, pero ya migraría. No es una planificación local. Pero, si las tareas son periódicas, y yo en lugar de mirar a las tareas
como tareas, las mirara como instancias o como trabajos, yo tendría que la tarea 1 ocupa 6 cada 10, ponele. La tarea 2 también ocupa 6 cada 10. Y la tarea 3, que tiene 0,5, ocupa no sé, 10 cada 20. ¿Está bien? Entonces, yo tengo 6 cada 10. La primera instancia de la tarea 3 la corro en el procesador A junto con la tarea 1. Entonces la tarea 1 ocupa 6, la tarea 2 ocupa 5, después vienen 6 más de la tarea 1 y me sobra tiempo. Porque la segunda instancia de la tarea 3 la voy a ejecutar en el procesador 2, que hizo 6, se quedó 4 libres, hizo 6, se quedó 4 libres, y ahí en la segunda instancia vienen 6 y hace lo mismo que en el otro caso. Si yo pretendiera ejecutar siempre sobre el mismo procesador, no puedo. Pero si ejecuto una instancia en un procesador y la otra instancia en el otro procesador, sí puedo. Bueno, entonces agrego una nueva manera de planificar. En vez de dividir por tareas, divido por trabajos. Ahí en el 2001, Anderson demostró que no hay ningún algoritmo de participación que pueda generar una planificación de m+1 tareas con tiempo de ejecución 1 más 1, 1 más epsilon, y periodo 2 sobre m procesadores. El resultado de Anderson lo que nos lleva es a que la cota de planificación para un algoritmo de partición es m+1 sobre 2. Si yo hago asignación estática de tareas. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo 2 procesadores, el factor de utilización máximo que voy a alcanzar es 1,5. Fíjense la tablita. Si tengo 3 procesadores, 2. 4, 2,5. 10, 5,5. Entonces, aumentar el número de cores que yo tengo no quiere decir que yo aumente mi capacidad de cómputo de tiempo real de manera lineal. En realidad, es bastante chota, mala el resultado, ¿no? Nos deja como diciendo, ¿y para qué voy a poner tantos procesadores? Porque con un procesador, factor de utilización máximo, 1. Y con 2 procesadores, dupliqué la capacidad de cómputo. ¿Y cuánto puedo garantizar más? Solamente el 50%. Lo pueden ver de otra manera, lo pueden ver como que si yo acelerara el 50% el procesador, o sea, tuviera 2 procesadores pero que trabajaran el 50% más rápido que el original, entonces podría planificar a mi sistema. Lo que yo les contaba recién entonces es eso de migración restringida, es decir, no dejo que se mueva todo, que se mueva la instancia mientras se está ejecutando, sino que dejo que las instancias se ejecuten en distintos procesadores. Pero el problema sigue siendo de características NP, nada más que en vez de tener 10 tareas, en el hiperperíodo del sistema voy a tener todas las instancias que generen esas 10 tareas. Un grado de complejidad más alto, porque antes tenía 10, ahora capaz que tengo 1000 trabajos para asignar. El problema es que crece la dimensión del problema a considerar. En los planificadores globales no me va mejor.
En ese caso, se puede decir que la peor condición no coincide con la generación simultánea de tareas. Puedo tener prioridades fijas o dinámicas, no importa. La cota vuelve a ser m más 1 sobre 2. Entonces, a un señor que trabaja en la Universidad de Carolina del Norte, se le ocurrió idear un algoritmo que se llama el TFER, que dice, yo en realidad, si tengo dos procesadores, puedo tener factor de utilización 2. ¿Cómo? Y yo corto las tareas en fetitas, en pedacitos, chunks, muy, muy chiquititos. Y voy despachando cada pedacito a un procesador distinto. Y así con todas las tareas. Entonces, como lo que yo despacho son tiempitos muy cortitos, voy a lograr el factor de utilización máximo. Pero tengo que tener la capacidad de dividir en infinitésimos cada una de las tareas. ¿Y eso es posible? ¿Puedo migrar una tarea en el medio de un ciclo de búsqueda? ¿Cómo hago para llevar todos los registros del procesador A al procesador B? ¿Qué hago con la memoria caché? O sea, por decir que tengo un algoritmo de planificación, sí, es cierto, yo puedo, si hago eso, si en vez de tomar las tareas por ejecución completa, yo permito ir ejecutando, ¿se dan cuenta a nivel lo que digo, ¿no? Una instrucción de cada una en cada procesador de manera paralela, sí, pero en la práctica eso es inviable. Bueno, nos vamos acercando al final. En la presentación del tutorial hablábamos de restricciones de energía. ¿Sí? ¿Ustedes saben cómo funciona los procesadores? Funcionan con transistores, ¿verdad? ¿Lo saben eso? Y los transistores funcionan con dos estados en las computadoras, en los procesadores, que son corte o saturación. En el corte tienen tensión, tienen un voltaje aplicado, pero no tienen corriente. En la saturación tienen corriente, pero no tienen tensión, no tienen voltaje aplicado. La potencia que demanda, la potencia es el producto del voltaje por la corriente. ¿Sí? Entonces, qué bárbaro, porque una computadora, si los transistores de la computadora trabajan en corte y saturación, ¿no? Corte 1, saturación 0. Son las dos variables binarias. Qué inteligente esta gente, cómo lo hace, ¿no? 0 y 1, 1 y 0. 0, 1, 1 y 0. Y encima en 0 tiene corriente, pero no tiene voltaje. O sea, la potencia que consume es 0, porque I es alta. Pero B es 0. Entonces, si P es igual a I por B, en la saturación vale 0. Y en el corte tengo voltaje aplicado y corriente 0. B por I, 0. Es bárbaro. Lo que pasa es que para ir del corte a la saturación, ese transistor atraviesa toda la región activa. Y ahí tiene voltaje y corriente. Y está muy bueno, porque antes, cuando yo estudiaba, si tenías, no vamos a decir, porque revelamos la edad, pero viste que te decían, no, o sea, cuando apareció el de 400 MHz, ¡qué bárbaro! Eso sí que es, rápido. Pero 400 MHz quiere decir que 400 millones de veces por segundo ese transistor
o alguno de los millones, además después nos ponemos golosos. No, porque el Pentium tiene 3 trillones de no sé qué, y contamos los transistores como si fueran golosinas que están ahí adentro, pero todos esos están yendo del corte a la saturación y de la saturación al corte a 3 gigahertz, ¿no? 3.000 millones de veces por segundo. Entonces, la potencia no es cero. No es que está en corte o en saturación y no consume nada, porque está yendo y viniendo a esa velocidad de reloj que nos parece tan fabulosa. Ese es el modelo de potencia que demanda un procesador. ¿Lo ven ahí? Tiene la potencia dinámica, que es la asociada a la conmutación de los transistores. Eso que tanto nos gusta. Che, ¿de cuánto es tu máquina? No, de 2 GHz. Yo me compré una de 3. Y estamos chochos, porque vamos a poder correr el simulador de vuelo o vamos a ver la cara de Messi gambeteando a Cristiano Ronaldo en el FIFA 2020. Fabuloso. ¿No es cierto? ¿Es verdad o es mentira? Después, la cuenta de luz la paga otro. O la batería, que ustedes se dieron cuenta que la batería es lo único que no aumenta su duración en la computación, siempre dura 2 horas. ¿Por qué? Porque siempre tenemos el procesador más rápido. Y si no nos alcanzamos con eso, ahora tenemos la pantalla Full HD con touchscreen. Con lo cual también la pantalla es activa y tiene un montón de gastos. Todos son transistores yendo del corte a la saturación. Bueno, entonces teníamos la potencia dinámica y la potencia estática. Porque cada transistor de esos, además, tiene una corriente de pérdida chiquitita. No existe. Es un nanoampere, menos de 5 amperes. 1 picoampere. 3.000 millones de transistores puestos ahí adentro, los picoamperes ya son un valor. Entonces tenemos una parte de potencia estática que se nos pierde simplemente por estar. Y una parte de potencia dinámica. Y acá viene la cosa, la potencia dinámica es proporcional a una constante que es las capacidades por el voltaje de alimentación por la frecuencia del cuadrado. La frecuencia del cristal al cuadrado de lo que está operando eso. Pero después resulta que la frecuencia de operación también es proporcional al voltaje. Entonces, en verdad, la potencia dinámica es proporcional al cubo de la frecuencia. Y la energía es la integral de la potencia en el tiempo. Entonces, si reducimos el modo de potencia, es decir, si le bajamos la velocidad de esos 3 GHz hermosos que nos vendieron y le hacemos funcionar a 1, el ahorro de energía es cuadrático. Ojo. Por eso las computadoras, los procesadores nuevos, tienen niveles de potencia. Y no sé si ustedes, no sé cómo es en Windows. Yo sé que en el Ubuntu hay un paquetito que uno lo baja y le pone, si quiere que ande al tope, que haga administración de energía o esto o lo otro. Entonces, ¿qué pasa? La compu se da cuenta si uno está haciendo algo o no está haciendo nada. Porque si el procesador está ocioso, está ocioso. Entonces empieza a apagar cosas. Lo básico es que te para el disco. ¿Para qué va a estar andando el disco? Chao. Chao disco. Después te apaga la pantalla o te baja la intensidad de la iluminación. Y así va reduciendo pedazos. ¿Pero para qué va reduciendo? Para achicar la potencia dinámica. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que el tiempo de cómputo de una tarea lo medíamos por las instrucciones? Hacíamos la traza del programa. Entonces decíamos, acá teníamos un move, acá teníamos un add, acá hacíamos esto. Bueno, esta tarda 7 ciclos, esta 4, esta 3, esta 10. Bueno, este programa me lleva 1000 ciclos de reloj. 1000 ciclos de reloj a
1 kilohertz que anda el reloj es 1 segundo me tarda este programa. Y ahora le achico la frecuencia. En vez de andar a 1 kilohertz, que anda mucho más rápido, ¿no? Lo hago andar a 500 hertz. Entonces, ¿cuánto va a tardar? 2 segundos. Entonces, achicar la frecuencia de operación significa que completar un trabajo le va a llevar más tiempo. Entonces, ahorramos energía, pero estiramos los tiempos de ejecución. Y si estoy en un sistema de tiempo real, entonces a lo mejor quiero reducir la energía, pero mantener que no perder vencimientos. ¿Claro? Pero si reduzco la velocidad, se me estiran los tiempos. Uy, y el cálculo que había hecho, ¿hasta dónde puedo achicar la velocidad y que el sistema sea planificable? Entonces, así, hablando de menor tiempo de vencimiento, tengo una frecuencia óptima básica. A ver, tenía el factor de utilización, ¿no? Que era la suma de los factores de utilización de las tareas, que tenía que ser menor o igual a 1. Entonces, yo digo, la frecuencia óptima de operación sería si... no me anda esto, no sé dónde está. Ahí, ¿no? Lo ven, en la cuenta de arriba, el U me daba 0,6. Ponele, 0,5. No, factor de utilización en mi sistema 0,5. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y hago que mi frecuencia de operación sea el 50% de la frecuencia de operación nominal de ese microprocesador. Con lo cual, el factor de utilización ¿a cuánto va? A 1. ¿Sigue siendo planificable? Sí. Y consumo mucho menos de lo que estaba consumiendo. Entonces, consumo capaz que el 25% de la energía que consumía. Ahora, el consumo de energía estático no lo puedo cambiar, porque los millones de transistores que están en el chip están. Y van a tener su corriente de pérdida. Pero sobre la potencia dinámica sí puedo trabajar. El número de niveles de frecuencia no es que si me dio 0,734 el factor de utilización, yo puedo llevar a ese nivel de frecuencia. Porque capaz que tengo 0,25, 0,5, 0,75 y 1. Entonces me dio 0,734 y voy a tener que usar 0,75. Y me va a quedar un huelguito ahí de tiempo ocioso. Ahora, si la frecuencia óptima me cae entre dos frecuencias válidas que tenga el microprocesador, entonces por ahí puedo hacer como un... ¿Conocen la técnica del PWM? No. ¿No? ¿O sí? Bueno, es promediar. ¿Viste? Si vos vas en la ruta un ratito a 50 y un ratito a 100, al final ¿a cuánto fuiste? A 75. Bueno, esto es lo mismo, es andar un ratito a F1, un rato a F2, un rato a F1, un rato a F2, de modo que el promedio, si hicieras la integral de esa señal, te diera como si hubieras andado todo el tiempo a la frecuencia óptima. Se puede hacer. Hablemos entonces de la calidad del servicio. Habíamos dicho que las aplicaciones podían tener vencimientos duros o vencimientos blandos.
Ahora, eso es calidad de servicio. ¿Duro o blando? Los firmes los dejamos de lado. Hablemos de dos calidades de servicio. Otra cosa es la calidad de aplicación. ¿Sí? Pues yo puedo tener Full HD, HD, VGA, USIF, si fuera un video. Miran Netflix. Y vieron que Netflix no todas las películas vienen igual y depende de dónde la estés mirando, el tipo que tenés, la calidad que tenés. O YouTube, ustedes se conectan con una conexión lenta y bueno, les baja la calidad del video. ¿Por qué? Porque les privilegia el streaming. ¿Sí? Te calzaste una mejor compu en una mejor conexión y vas a ver mejor. Porque te está haciendo control de la calidad de la aplicación. Ahora, si yo tengo un conjunto de aplicaciones, ¿cómo determinar la calidad de la aplicación para cada una de ellas? Que me cumpla la calidad de servicio, sea dura o blanda, es decir, yo le dejo perder algunos cuadros, ¿no?, por segundo, algún grado de libertad me dejo ahí con los vencimientos, de modo de maximizar la percepción que se tiene del funcionamiento del sistema. Porque tampoco es cuestión de que me pase de Full HD a VGA a Full HD. ¿Está bien? O sea, si yo la empecé a ver, capaz que prefiero ver la película en 680 por 480 en una resolución baja, pero verla, a estar viendo una película en Full HD y después tener que bajar y después volver a subir. Eso es muy incómodo. O si son audiófilos, ¿saben lo que son los audiófilos? Los que tienen puntas de oro en los baffles y tienen que tener el amplificador de no sé qué, porque escuchan hasta el ruido de los electrones prácticamente. No se rían, yo tengo un amigo que es así, es verdad. Tiene una fortuna en el equipo de audio y el baffle, qué sé yo. A ese tipo, vos no le podés dar calidad de CD, hablemos en 44 kilobits por segundo, y después bajarle a una calidad telefónica que no sabes si estás hablando con tu suegra o con tu cuñada. ¿No? O usted cuando habla por teléfono se dan cuenta, porque salen todas las cosas iguales. Bueno, eso... entonces, ¿cómo hago para, si tengo un conjunto, tengo un servidor, por ejemplo, multimedia, ¿cómo hago para que a cada cliente yo le dé una calidad de aplicación respetable, pactada, con una calidad de servicio? Es decir, le voy a respetar que le mando el streaming con una determinada tasa de pérdida de vencimientos o no, sin pérdida de vencimientos.